¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia. Hoy vamos a tener a Vania Tais, a la periodista Vania Tais, la famosísima periodista que ya todos la requieren por sus comentarios sin anestesia, como es el nombre del programa. Vamos a hablar sobre la responsabilidad de periodismo en el advenimiento de Pedro Castillo. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Bien, era la invitación. A ver, si partimos de la responsabilidad del periodismo, de cierta prensa, ante la llegada de Pedro Castillo, del comunista de Pedro Castillo, podríamos mencionar, para iniciar, la columna que escribió Mome lamentando la salida de Claravila Ospina, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes sobre esta periodista colombiana? Bueno, yo creo que definitivamente ella ha cumplido un rol muy importante en la persecución de Keiko Fujimori, mucho más que en el ascenso de Pedro Castillo, ¿no? Y ahora, como el mundo da muchas vueltas y la vida da muchas vueltas, ahora Keiko está en segunda vuelta y Clara Elvira está fuera del grupo. Eh, yo creo también que ella convirtió a la prensa en un ente político, mucho más que lo que se supone que debería ser, ¿no? Que es un ente fiscalizador, de información, eh, con simplemente la verdad como bandera, ¿no? Y ella manipuló muchísimo la información a un punto de llegar a este discurso, ¿no? De izquierda, que ha posicionado a Pedro Castillo a la larga. Yo estoy segura de que ella no tampoco quería que una persona tan radical como Vladimir Cerrón esté tan cerca del poder, pero definitivamente si le tocaba elegir, ella iba por el lado siempre de la izquierda, ¿no? Lo cual me parece bastante extraño, viniendo de una periodista, ¿no? Pero, pero es lo que se ha dado, ¿no? Y me da pena también por el equipo periodístico que la acompaña, porque yo estoy segura de que no todos son izquierdosos, ¿no? No, ya, Entonces, ya he visto unos comentarios ahí de varios colegas, bueno, lo voy a decir, ¿no? Fernando Llanos, donde dice que se puede ir el cáncer, pero hay que cortar todos los tumores, cosas así, ¿no? Que mandan las indirectas, ¿no? bueno, indirectas bastante directas, ¿no? Porque, o sea, es obvio que cuando una persona está en un medio no está sola, trabaja con un equipo, ¿no? Y el tema es que por qué se han demorado tanto también en pronunciarse. Pero también hay que entender, como siempre digo, que no hay verdad más grande que la verdad de la billetera. Entonces, no quieren perder su chamba y es perfectamente entendible. No tenemos derecho a juzgarlos por eso, ¿no? Pero sí es verdad que la prensa, sobre todo el mainstream media, ¿no? Ha hecho campaña por la postura globalista de izquierda, por el socialismo del siglo XXI, que es comunismo de pizza. Hay que recordar el papel de Carolina Ospina, ¿no? Ya el gringo Thorndike ha revelado esto del informe de la DEA, que es falso, porque yo tengo amigos que cubren judiciales que me han dicho que cuando Jesús Vázquez, este supuesto informante de la DEA, ha ido a la fiscalía, no mostró ningún audio, ¿no? ¿Te pareció como Jaime de Altado es un operativo político para tumbarse la candidatura de Keiko Fujimori en el 2016? Lo que hizo sí, y en realidad hay muchas personalidades que han sido retiradas del grupo y que han renunciado consecuentemente también, cada vez que han habido acciones políticas concretas, ¿no? Entonces, mucho más que lo que ha hecho Jaime Althaus, yo recuerdo la renuncia en vivo de Mijael con todo su equipo. Eso nadie habla, pero eso es consecuencia, Sí, porque claro. cuando fue el golpe de Estado, él denunció golpe y se largó, porque sabía perfectamente que ya lo iban a votar también si decía algo así, es ser el medio vizcarrista del momento. Sí, claro. Entonces, sí, También, han actuado políticamente, o sea, eso es innegable, ¿no? Y ahora, una vez más, la vida da muchas vueltas y Jaime Althaus ha vuelto al grupo. claro, pero tanto ataque a todo aquel que se pusiera a la gestión de Martín Vizcarra. De hecho, ha mermado en la imagen de Keiko Fujimori, que ha estado presa sin sentencia y por un lavado de activos que no existe, porque los aportes irregulares no es lavado de activos. Este ataque sistemático ante la prensa no, ante los opositores políticos de Vizcarra,
ahora el grupo tiene que dedicarse, por así decirlo, ¿no? Pero podrá limpiar su rostro, Les va a ¿perdón? costar, les va a costar recuperar la credibilidad. Eso es Han lo que me estado refiero. mintiendo demasiado tiempo y manipulando la información. Las encuestas que publicaban, la interpretación de las encuestas que publicaban, era tan alejado de la realidad que al final el Pedro Castillo con Keiko Fujimori a segunda vuelta ha sido un golpe a toda esa prensa mercenaria. Los candidatos de la prensa mercenaria, entre comillas, que tú mencionas, ¿quiénes eran? Forsyth, Lescano, Forsyth, en su momento Forsyth, y lo desecharon al pobre como un vasito descartable en fiesta infantil, Verónica Mendoza y Julio Guzmán, Julio Guzmán, efectivamente, ¿no? mi querido 2%. Claro que fue el gran derrotado en esas elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo en general, esto ya, es más, no creo, si vemos la tendencia en el mundo, ya la narrativa progresista se va cayendo a pedazos. Porque si bien es cierto, la pandemia ha servido para que los gobiernos eh, globalistas, progresistas, socialistas del siglo XXI tengan mucho más control y poder sobre la población, al momento de llegar a las urnas, la población decide sacarlos a patadas, como el reciente eh, inmigrante, ¿no?, de aquí de Perú, el recién llegado Pablo Iglesias, que ha sido el gran derrotado por No, España. que se retiró, ¿no? Tras perder la Pero presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? claro, o sea, a él lo han votado por las urnas. Es Y está más, él trató de manipular la información, hoy día justo hice un hilo sobre eso, porque él a unas semanas de la elección denunció que había recibido 4 balas de fusil, ¿no?, en una carta que le llegó al ministerio donde él laboraba. Y mira qué raro, ¿no? Que se supone que para tú entrar al ministerio tienes que pasar pues por esos rayos X, ¿no? Que ven lo que hay dentro de las cosas. Qué extraño que justo le haya llegado a él 4 balas y nadie le haya avisado, ¿no? Y justo pasó eso unas semanas antes de la elección española, y él denuncia y dice, por favor, tenemos que ir todos a votar, la democracia está en juego, los derechistas, fachos, desgraciados, malos, 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 ellos me quieren matar. Y al final, ¿qué pasó? La gente fue mucho más que antes, porque antes Madrid tenía un 60% de asistencia a la votación, y esta vez fue un 80%, un sólido 80% a decirle que no a Pablo Iglesias. Entonces, él finalmente decide retirarse, como dices, porque dice, yo ya no soy útil a la política española. Pero claro, viene a ser inútil acá con Pedro Castillo. ayer escuchaba precisamente eso en el programa de Beto. Entonces, ¿ya está acá? ¿Está viniendo? ¿Cuál es la situación? Bueno, Perú Libre 2021, que no es oficial, pero que siempre acierta coincidentemente con todos los mítines y eventos que hay en Perú Libre, No, sí, dice que hoy sí. a las 4 va a haber una, eh, va a haber una reunión en el Sheraton con el Coletas, ¿no? Así Y, que vamos a ver si efectivamente es cierto. y Si está o ha has llegado escuchado, o no ha llegado, ya veremos, ¿no? ujú, Pero la intención has escuchado lo que dicen si es que Castillo trae a Iglesias, que Keiko traiga a Abascal, ¿no? es que lo traiga, porque yo estoy segura de que muchísimas personas se desmayarían como el padre Maritín, ni bien llega a Santiago Abascal acá al Perú, ¿ya? O Pero, Milei, Aje, ¿no? claro, no, pero yo creo que si vamos a hacer el símil, Santiago Abascal sería el indicado, ¿no? Sí, sí, Porque sí. realmente, Santiago ha tenido una lucha frontal contra específicamente Pablo Iglesias. Ha sido muy atacado por Podemos. Y bueno, por último, yo creo que esto es igual una provocación, ¿no? Porque ¿qué tan nacionalista puede ser Pedro Castillo para traer a un español a decirle qué cosas tiene que hacer? No, ¿No? claro, no, no creo que él quiera, ¿no? Una vez más el discurso incoherente de la izquierda que se contradice sola, ¿no?
Definitivamente, como aún seguimos esperando el pronunciamiento de Verónica Mendoza ante esta denuncia de Carlos Paredes sobre la agresión a su esposa, ¿no? Pero yo ahí, por eso siempre digo, ¿no? La sororidad de Manuela Ramos, de Flora Tristán, de Vero Mendoza y de todas las feministas, muy sororas ellas, ¿no? Que siempre rezan, lucha contra la mujer, perdón, a favor de la mujer contra la violencia, no se pronuncian cuando la mujer es de derecha o cuando la mujer denuncia a un izquierdista. Sin ir muy lejos, el mismo Coletas también tiene su anticucho de acoso sexual y nadie se lo saca. Verónica se toma fotos con él muy feliz y campante. Entonces, hay que tener en cuenta que la sororidad de las feministas, sobre todo las peruanas, es selectiva y viene solamente para la gente que concuerda con ellas. Porque para cuando pitan a Keiko y la maltratan, ahí no hay sororidad. Y tampoco hay sororidad para la señorita que ha sido acosada sexualmente por el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Tú te pronunciaste precisamente sobre eso, sobre las pifias de escenas de hombres contra Keiko Fujimori en Willax, ¿no? En Willax, ¿no? Claro, porque si eres fujimorista, no eres mujer, ¿no? No, claro. O sea, todas son mujeres menos Marta Chávez, Marta Moyano, Rosángela Barbarán. Es más, cuando aparecen figuras de derecha que no necesariamente son fujimoristas, sino incluso son más conservadoras, como mi amiga Valerie, que es trans, pero es de derecha, le dicen que ella no es trans. Ah, no. Ella no es trans, ella no representa al colectivo. Tú estás siendo utilizada y oprimida por el heteropatriarcado normativo del Perú. Y ella siempre les contesta muy campante y obviamente fiel a su estilo, les dice, ¿no? O sea, sí, claro, felizmente oprimida. Sigamos con el papel de Canal N y América, que ahora, como comenta aquí la gente, está preocupada por la eventual llegada, aunque yo no creo que suceda del comunismo, ¿no? ¿Crees que este congreso fue realmente, el congreso anterior, mejor dicho, de mayoría fujimorista? Yo creo que fue inútil, ¿no? Porque no sacó ninguna Fue ley. inútil, fue inútil. Definitivamente eso es lo que te iba a decir. Mucho más que obstruccionista, no aprovechó la mayoría para legislar. Y eso es algo que creo que todos los fujimoristas le reprochan a Keiko como lideresa. Te dedicaste a pelear todos los días. Es una bancada que se dedicó más a la confrontación y no tanto a la legislación. Pero creo que también sirvió para hacer una suerte de profilaxis dentro del partido, porque ha salido gente que realmente era muy reprochable. Y ha quedado la gente que es realmente leal a Keiko, a pesar de todo lo que ha pasado. Ahora, otro golpe grande al fujimorismo, de ese que ya llegó a cargo de la nueva bancada, es cuando no fueron claros respecto al tema de la vacancia. Y perdieron a Marta Chávez, ¿no? Y perdieron a Marta Chávez, porque yo creo que Marta Chávez, mucho más que keikista, obviamente es fiel al ingeniero Fujimori, ¿no? Entonces, ella no iba a traicionar nunca sus principios, ¿no? Ella de hecho, ha mostrado la consecuencia que se necesita en un político, ¿no? Marta Chávez es una persona política, ella sí es política. Claro. Se perdió una gran oportunidad de consolidar un partido de derecha popular, ¿no? Yo cuando estaba en Correo y cubría estos cónclaves que tenían esas personas, los naranjas, para llevar a cabo, a tomar cualquier decisión, era interesante, ¿no? Tenían capacitaciones de 3 días, se reunían en el Hotel Pueblo, pero miren qué terminó, ¿no? Yo creo que el problema es que es un problema de filtro que sucede en casi todos los partidos, porque ponías plata y patrocinabas a partido y ya estabas dentro de las filas del Fujimorismo, ¿no? Ese fue el principal problema y salieron personajes nefastos, Salaverry, Yesenia Ponce, y etcétera, 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 ¿no? Por eso te digo que se ha hecho una suerte de profilaxis necesaria en ese partido. Imagínate cómo sería si Salaverry siguiera ahí. Petrozzi. Sí, no, definitivamente el topo, ¿no? Claro. Entonces, está bien, o sea, creo que es necesario, ha sido una evolución importante del partido, y creo que la evolución más grande ha venido a cargo de la señora Keiko Fujimori.
No, sí, de hecho la cárcel, ¿tú crees que la ha cambiado? ¿La ha hecho Sí, por reflexionar? supuesto. Creo que la gente toma muy a la ligera la conversión de la gente. Una persona conversa es una persona respetable, porque para que tú te conviertas, para que tú cambies, tienes que haber pasado por un evento traumático. Claro, más de un año presa y ahora se ha apegado a la religión, ¿no? Bueno, pero es que tú sabes que eso es la consecuencia natural de un trauma. Te lo digo porque yo también soy una persona conversa. Siempre he sido católica, pero obviamente no era tan practicante como ahora. No estaba tan en la línea de lo que estoy ahora. Y creo que yo respeto muchísimo la conversión y el proceso evolutivo de una persona, porque la persona que evoluciona y cambia para bien, crece y normalmente se acerca a Dios. Es un proceso personal, es un proceso de fe. Y yo creo que la señora Fujimori, estando en la cárcel, ha valorado mucho más su familia y su libertad en la familia. Ha estado presa preventivamente. O Claro, sea, más de un año, ¿no? si una persona con sentencia cambia en la cárcel, si una persona con sentencia se arrepiente de sus pecados, Keiko de lo único que se debe haber arrepentido es de no haber hecho más quizá por el país. Y eso es lo que la lleva a justamente postular ahora. Ahora entiendo muchas cosas. No, Keiko siente que tiene una deuda con el país y por eso es que está haciendo eso. Ya mucho más allá de todas las discrepancias que obviamente tengo con el Fujimorismo. bueno, valiente es, ¿no? Porque en teniendo un esposo norteamericano, ha podido irse y quedarse allá, ¿no? No lo traían, ¿no? Ha podido irse a Japón Sí, y vivir claro. en un país de primer mundo de lo más tranquila, pero ha decidido estar aquí, ha decidido quedarse en el Perú y hacer política aquí, sabiendo lo que eso implica siendo una Fujimori. Y está a puertas de, ojalá, ganar la segunda vuelta y ser la próxima presidenta. La Este, primera presidenta del Perú, sí. Tú vas a votar por Keiko Fujimori, y por lo has supuesto, dicho sí, con todas sus letras, como dice Porky, ¿no? afirman, va a votar por Keiko Fujimori. Ahora que menciono Porky, también fuiste de las pocas personas que cuestionó que haya dicho muerta Cerró, muerta Castillo. No hay que darle vales a la izquierda, ¿no? Lo que estaba diciendo, no sé si ayer, pero es darle balas al enemigo, ¿no? O sea, sabemos que si tú dices algo tan controversial como muerta Castillo, muerta Cerrón, te lo van a cambiar de contexto como todo lo que dijo Porky toda la campaña. Los titulares, acá podemos hablar, por ejemplo, de un claro ataque continuo de la prensa. La prensa odiaba al señor López Aliaga. Todo lo que él decía lo sacaban de contexto, porque claro, él siempre diciendo que no es político, cosa que por cierto es una de las cosas que yo no le creo, él siempre diciendo que él no es político, se expresaba muy coloquialmente y a veces obviamente sus palabras se tergiversaban y las sacaban de contexto, como fue lo de la niña en el hotel, ¿no? Que yo la mando a un hotel de 5 estrellas y no sé cuánto. Lo que él trataba de decir es que le habría dado la mejor calidad de vida posible a una niña con toda la ayuda que necesitaba, que no es una mala idea, pero obviamente eh, la prensa se hizo su trabajo, ¿no? Sicario, ¿no? Y cambiaron las cosas de contexto y descontextualizaron completamente lo que dijo el señor, que no era una mala idea, y la volvieron pues en algo polémico, malo, ¿no? Mire, este desalmado, cómo quiere llevar a las niñas violadas a un hotel de 5 estrellas. Entonces, Terrible. bajo esa premisa, bajo esa lógica, eh, la prensa logró que Keiko Fujimori también llegue a la segunda vuelta, ¿no? Porque ella pasó desapercibida. Bueno, ella estuvo como en velocidad crucero, ¿no? Porque siempre subía. Claro, y no recibía ningún ataque, ¿no? Exacto, porque todos los ataques se fueron a Porky y a Porky le quitó un montón de votos el señor Hernando de Soto, que siempre dije que era un caballo de Troya. Bueno, ahí está, pues, por no hacerme caso. Tú lo consideras Eh, socialdemócrata, ¿no? Pero no lo ves. yo lo veo liberal en lo económico,
pero en lo social lo veo socialista del siglo XXI. De veras, sí. Sí. Entonces, ¿cómo has tomado tú que recién se pronuncie a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Ya perdió totalmente su Para no credibilidad. destruirse más. Perdón, no escuché. Es lo que le conviene para no destruir su imagen, pues. No, que ya está destruida, ¿no? Tú, de hecho, tienes Sí, amigos que han votado por él y ahora están arrepentidos, ¿no? Porque ha sido una decepción total, ¿no? y bien arrepentidos. Espero que piensen en sus pecados. Tú no quieres decir por quién votaste en primera vuelta porque eres periodista, ¿no? Pero no votaste por De Soto. No voté por De Soto, no voto por izquierdistas. O sea, tú dijiste desde un principio que De Soto era izquierdista. Sí, Bueno, yo lo consideraría demócrata, ¿no? no. O sea, demócrata Porque, como Estados Unidos, ¿no? ya, ok, sí, eso es lo que te iba a decir. Lo vemos de la óptica republicano-demócrata, sí, claro, muy pegado a Biden, ¿no? Dice Muy que, pegado a Biden. dice que es su amigo y todo, ¿no? Bueno, entre viejitos cacasenos se quieren, ¿no? No le tienes mucho cariño a De Soto. Entonces, Vargas Llosa demostró ser más íntegro que De Soto, finalmente, ¿no? Nos ha sorprendido a todos. O sea, a mí particularmente me sorprendió lo que hizo Vargas Llosa. Sí me ha sorprendido. Yo pensé, lo hablábamos con varios amigos, yo pensé que él no iba a decir nada. ¿Ya? Que le iban a preguntar 1000 veces y que en esta ocasión se iba a callar la boca, pero iba a hacer cualquier cosa menos apoyar a Keiko Fujimori, porque pensábamos, con mucho fundamento, que su postura antifujimorista le ganaba cualquier cosa, ¿no? Pero me alegra haberme equivocado. Me alegra mucho haberme equivocado, porque él es un líder de opinión, es un premio Nobel, y ha demostrado tener más integridad y cariño por el país que Hernando de Soto. Él y Álvaro también, ¿no? Bueno, claro, es una consecuencia directa, y Álvaro está haciendo un trabajo de campaña. Eso es lo que te iba a decir, sí, claro. Y Cateriano también, que está explicando lo del Cano. Justo te iba a decir, Cateriano está más fujimorista que Marta Chávez ahorita, ¿no? Entonces, honestamente, me alegra por esos señores. Puedo decir que ahora sí hay que aviar este respeto. ¿Y qué te parece no sé si, cómo llamarlas, qué metidas de pata, desatinos de Pedro Castillo de decir, hay que debatir con nuestros padres, me corro y no debato en el penal. ¿Perdón? Está cayendo en lo bajo. Sí, ¿no? Él está en este momento dando manotazos de ahogado, tal cual. Se está ahogando, se está dando cuenta que su discurso ya perdió fuerza, que la gente se ha dado cuenta que esto es vida o muerte, literalmente, y sabe perfectamente que está por perder. Ya se dio cuenta que va a perder, salvo que empiece una campaña de odio terrible, que ya empezó, ¿no? Con todas sus letras y con todos sus insultos, con todas sus ofensas. Entonces, lo que está haciendo es dar manotazos de ahogado. ¿Cómo va a decir que el equipo técnico es cosa del pasado? Porque no tiene, pues, ¿no? No, y no solo no lo tiene, dice que lo van a terruquear, y eso me ha hecho unir puntitos. Ya sé lo que... Porque Pedro Castillo, en este momento, que está en una alianza con la señora Verónica Mendoza, tiene como equipo técnico el equipo de la señora Verónica Mendoza. ¿Quiénes son ellos? Sino los responsables del peor manejo de la pandemia en el mundo. Bueno, Zamora, el actual ministro Ugarte, ¿no? Eso voy. Aunque vale señalar que ya han comprado bastantes vacunas de Pfizer. Perú es uno de los países que más ha comprado Pfizer y eso es importante destacar. Luego de toda la campaña, supuestamente, de fake news de Willax, ¿no? Pero ha servido para que compren. Bueno, algo es algo. O sea, el que hagan una buena acción en este momento no quita que hayan destruido nuestra economía, no devuelve a la vida a los familiares que ya se perdieron, ni tampoco le baja el precio al oxígeno. Oye, Ivania, y cuando dice Sagasti, no anticipamos la gravedad de la segunda ola, ¿no? Cuando en el mundo estaba pasando eso, ¿no? Claro. Sagasti
ha tenido una mala gestión, pero al menos creo, al menos lo que rescato de él, es que se cayó y se puso a trabajar. Sí, definitivamente. Porque yo prefiero 1000 veces que Sagasti salga sus 2, 3 veces con esa pose ridícula del Pero chalequito y el photocheck, ¿no? En eso sí estoy totalmente de acuerdo con Philip Matters cada vez que lo critican por eso. Pero lo que sí puedo decir es que él se cayó. No hizo su mediodía criollo como Vizcarra, ¿no? Para explicarle justamente a la gente por qué estaba siendo ineficiente. Él simplemente decidió dejar de ser ineficiente. Y por una vez relució, ¿no? Ese lado empresarial, banquero que tiene Francisco Sagasti. Entonces, me alegra porque las vacunas, como sea, van a prevenir, ¿no? Eh, que la gente se enferme más con esta pandemia horrorosa que se ha llevado a tantas personas. Y va a permitir que volvamos a la normalidad más temprano, ¿no? Más temprano que tarde, más temprano que tarde. Era eso es algo que sí resalto. Sí le importa más la ideología y todo, pero como sea, se ha callado la boca y se ha puesto a trabajar. Y eso es lo que necesitamos de un presidente. yo mencionaba sobre estos ataques a Willax, que señalan que ha hecho una campaña sucia contra la vacuna de Sinopharm, pero no dicen que esta vacuna no es tan efectiva, digamos, para mayores de 59 años, ¿no? ¿A ti qué te parece el rol que está cumpliendo Willax, con todos los errores que pueda haber, ¿no? Yo siempre he dicho, y me reafirmo, que el señor Erasmo Wong está haciendo patria. Porque el canal Willax, en realidad, mucho más allá de los errores que pueda cometer, pero también los comete, es un canal que ha roto con toda esta prensa comprada, o con toda esta prensa que tiene una misma línea editorial, más allá de lo comprada que pueda estar. Es refrescante ver Willax. Por eso la gente ve Willax. Claro, claro, porque, y bien evidenciaba Beto, ¿no? Salía un ministro de Estado con Mávila y luego pasaba con Chincha, ¿no? Y era lo mismo. Claro, es que a eso voy, ¿no? Había una clara concentración de medios y es curioso cuando la concentración se da del lado que denunciaba el principio de concentración de medios, no sé si tú te acuerdas. Sí. O sea, cuando recién aparece este término concentración de medios, los que denunciaban la concentración de medios eran los que ahora están concentrados, ¿no? Entonces es gracioso, pero me parece muy bien que Willax haya dado esa oposición responsable y que ofrezca a la población otro punto de vista, porque hasta el mismo Arturo lo dijo el día que estuvimos en Beto a saber, el Lima se ha willaxeado. Oye, Eso quiere cuéntame, decir que sí nos ven. te has convertido Te has en un, convertido en un sticker conocido, ¿no? ¿Cómo te aguantaste para no meterle un lapo o romperle esa casaca que tantos muertos tiene encima, ¿no? Bueno, yo respeto mucho a Arturo y siempre lo voy a decir, porque tenemos un trato muy cordial, mucho más allá de nuestras discrepancias políticas. Eh, y bueno, en realidad, yo siempre he sido partidaria de que quizás un gesto vale más que 1000 palabras. Y en mi caso fueron como 5 gestos, ¿no? Sí lo admito, a veces no controlo mi ceja, pero, pero sí creo que existe cierta cordialidad, cierto respeto. Y bueno, él solito se la pasó gritando también todo el tiempo, entonces ahí de alguna manera también perdió un poco los papeles, ¿no? Y algunos puntos. Ahora, lo que sí me parece inexacto es usar una casaca del CCCP porque es una escritura, creo que se llama cirílica, ¿verdad? Que además no tiene traducción al español, entonces estar poniendo eso también es inexacto. Y sí, nadie ha matado tanto como el comunismo en el mundo. Así es. A ver, y tú notas ahora la prensa, bueno, es evidente, ¿no? Que la prensa está con miedo de que llegue Castillo, ¿no? El Habrá un comunismo hay punto que cambiar eso. habrá un punto de quiebre de aquí en adelante, mostrarán las dos partes del asunto. Ojalá, porque mira, la prensa, sobre todo, como te digo, el mainstream media, tiene mucho que probar. Ahora su credibilidad está en juego.
Y el negocio de la prensa son las noticias porque se supone que son creíbles. Si esta habilidad es como que un restaurante ponga en juego su sabor, ¿no? Su calidad en la comida. Perfecto. Entonces, tienen que recuperar la confianza de la gente, tienen que recuperar la credibilidad, tienen que hacer un trabajo periodístico ético y responsable. Yo a uno de los periodistas de El Comercio que más admiro es Martín Hidalgo, porque él se las ha ingeniado por siempre ser objetivo e imparcial. Martín siempre da solo información. Y eso es algo que yo siempre he resaltado de él y estoy muy orgullosa de que existan periodistas como él dentro del comercio y que han sobrevivido en esas aguas turbulentas, ¿no? Pero sí, me parece que él es un gran ejemplo de lo que el periodismo tiene que hacer, informar, sin sesgos políticos, sin dar solo una parte de la historia para poder servir a otra, ¿no? Entonces, es importante que la prensa recuerde que su rol es el archivo histórico. La prensa es la que construye la historia, la que hace justamente que quede grabado en la historia de un país los sucesos más importantes. Entonces, si la prensa no cumple a cabalidad su rol, se altera la historia. Y por eso es importante que cumplan un buen papel y que sea ético. Y si ponemos ejemplos, sin ser resonancia, digamos, del fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Por ejemplo, si es que ese señor va a pedir proscribir a partidos políticos como Fuerza Popular o el Partido Nacionalista, tú tienes que decir que eso es antidemocrático, ¿no? No se puede permitir, ¿no? Como medio de comunicación responsable, ¿no? Mucho cohete le han reventado al equipo Lavallato. Eran Y, los héroes del momento, la cortina de humo del momento. Y eso no está bien. y tienen bueno, está en control de acusación el caso de Humala y Keiko Fujimori recién han presentado la acusación después de 3 años de investigación y que se va a caer finalmente, ¿no? Mira, yo sé que Keiko Fujimori, porque lo ha dicho, va a respetar la autonomía del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero creo que sí es necesario que haya una reforma en ese sentido. Creo que la va a tener que impulsar obviamente el Congreso, ¿no? Pero la justicia en este momento no es justicia. No, los fiscales son Y actores políticos, ¿no? por supuesto, son actores políticos, como bien dices, y han demostrado que pan para mis amigos y basura para mi enemigo, ¿no? A Aseguro te Vizcarra, Carra, sí, claro. claro, le habían propuesto ya para que tenga una prisión preventiva, como se la dieron injustamente a Keiko Fujimori, y no se la dieron, utilizando los más altos estándares internacionales de derecho. Y claro, así tiene que ser. Claro, está bien que no se le hayan dado porque Me no. parece muy bien que no le hayan dado la preventiva, porque la preventiva es la excepción y no la regla. Pero ¿por qué se la dieron 3 veces a Keiko Fujimori? Cuando las 2 últimas ella ha ido a entregarse a la justicia. O ¿No? sea, es verlo muy objetivamente, señores, no estoy siendo fujimorista, porque cada vez que digo eso, toma tu tupper con 10 soles, escúchame. No, No, mira, es objetivo, claro, y el TC también la liberó, ¿no? claro, pero es porque es lo correcto. El recurso de la preventiva es una excepción cuando realmente hay peligro de que una persona obstruya con la justicia. Pero ¿cómo va a obstruir con la justicia una persona que tiene a la justicia en contra? Hace años. Claro, a ver, pongamos un ejemplo para que la sepa más o menos qué sería obstrucción a la justicia. En el caso de Villanueva, de Cerro Villanueva, sí había, porque hay imágenes de él reuniéndose con los fiscales del caso, ¿no? Por Tal ejemplo. cual. Claro, eso sería un caso de obstrucción a la justicia. Otro sería que alguno de ellos haya militado, por ejemplo, algún juez o fiscal haya militado en algún partido político, ¿no? Y tenga afinidad política con alguien. Eso también es obstrucción a la justicia porque puede ser que sean amigos de partido o algo así. O sea, o que alguno haya recibido dinero, que hayan claras pruebas de un vínculo que deje ver obviamente que el proceso va a ser irregular y que la persona puede utilizar sus influencias para escapar de la justicia o escaparse del país. En el caso de Keiko Fujimori no había ninguno.
ningún indicio para darle prisión preventiva y se la dieron Ah, 3 veces. claro, y lo que dicen es que no tiene arreglo laboral porque es jefa de un partido político y eso no es trabajo, ¿no? Y porque, no, y porque Ya, vive en casa alquilada como un montón de peruanos. No sé si tú, pero un montón de yo peruanos. también, yo también. Es más, una persona que de clase media, como yo, tiene deudas, tiene un departamento alquilado, sigue pagando su carro. Entonces, es la situación de muchísimos peruanos, que eso no demuestre arraigo. Si hay un contrato firmado, me parece por lo menos una pose que tomaron en ese momento para fregar a Keiko, y lo hicieron, ¿no? Pero no contaban con que saliera más fuerte. ¿Has visto los últimos análisis de Rosa María Palacio? Es muy bueno, o sea, cuando deja el odio es muy buen analista, ¿no? Y, oye, en verdad, qué ganas de leerla siempre así, ¿no? Claro, revisando el plan de gobierno de Castillo, comparándolos con sus compromisos, con la última entrevista, ¿no? Que se contradicen totalmente. Porque al final los compromisos es un papel firmado y punto, ¿no? Exacto. Y además, tienes que tener en cuenta que esta proclama, ¿no? Ciudadana, que firmó Keiko porque tenía que firmarlo, o sea, le No, sí, digo por favor a los buenos amigos de la DBA que se tranquilicen, tenía que firmarlo, sí, claro. ¿ya? Tenían que firmarlo, o sea, es un compromiso que habla de derechos humanos, que habla de dictaduras, de un montón de cosas que Castillo no va a cumplir igual porque Chávez también firmó su proclama y miren cómo se sentó en ella. Pero Keiko lo tenía que firmar para que no empiecen a decir pues, que va a ser una dictadura antidemocrática, etcétera, etcétera. Era necesario que lo firme. Pero ya más allá de eso, creo que hay que ver la historia, ¿no? El comunismo nunca respeta absolutamente ninguna libertad. Y a mí sí, y yo lo digo con todas sus letras, ¿eh? A mí sí me parece pésimo que algunas iglesias cristianas, evangélicas, y algunas personas de la iglesia católica, creo que en la conferencia episcopal, que Así no es. me sorprende en absoluto, por cierto, ya sabemos cómo son, pero ellos están avalando esta proclama ciudadana y me parece por demás bajo, innecesario, Pero porque el no, comunista no respeta el credo. ¿tú te acuerdas que cuando Cipriani se metía en política, la República lloraba, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se llama el nuevo monseñor? Es carnal. No, no es cardenal, vamos a parar ahí, es cardenal. Es el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, Que salió en portada de la República, ¿no? el querido Jóvenes y Jóvenes. Ah, él es. Pero ha salido en Él portada de la es República. el cardenal Barreto, que también es uno de los últimamente designados por el Papa Francisco. Él también tiene una postura muy clara de izquierda, ¿no? Los dos son más o menos de la misma escuela, los dos avalan la teología de la liberación, los dos tienen siempre esta costumbre de humanizar a los comunistas y a socialistas. Les encanta humanizarlo. Y ahora cosas raras salen bastante en los portales católicos del Vaticano, etcétera, ¿no? ¿Por qué será? Yo no lo sé. No voy a decir por qué, no voy a decir qué es lo que está pasando, porque no lo sé. Solo cuando lo sepa ciencia cierta lo voy a decir. Pero sí voy a decir que muchos feligreses extrañamos a Cipriano, porque era una persona valiente, que no le importaba la crítica con tal de seguir practicando la fe y seguir dando la palabra desde su testimonio. Es una persona que mucho más allá de su vocación sacerdotal, luchó contra el terrorismo desde su trinchera, jugó básquet en Ayacucho con los chicos de la zona, justamente cuando estaban en pleno auge terrorista, para que vayan por el deporte y no vayan por esas malas filas. Él estuvo en la Embajada de Japón también. Él siempre ha tenido una voz que se ha escuchado en todo el mundo a favor de la vida y ha sido una persona consecuente con sus palabras. Entonces, él efectivamente, como dice su programa, él da fe. Él siempre ha dado testimonio de eso y yo lo admiro muchísimo. Y es una persona que definitivamente ha cumplido un rol muy importante también en la política. Y bueno,
ha sido consecuente con todo lo que ha pensado, a pesar de todas las críticas que ha recibido continuamente de diarios, pues como La República. Pero ¿qué podemos esperar de La República si ellos traicionaron a la patria develando el túnel? Entonces, honestamente, de ellos no espero nada. Claro, y ya no tienen la caja de resonancia que antes era Canal N y América TV, ¿no? Donde el mismo Augusto ha contado que ha sido despedido a pedido de Chicho Mome, ¿no? Bueno, perfectamente consecuente de lo que pensábamos, ¿no? O sea, no me sorprende en absoluto la columna que ha sacado, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, Chicho Mome, Ayer, sí. porque claro, habla de la salida autoritaria, ¿no? Claro, pero de la gente que él despidió en plena pandemia, de ellos no hablan, ¿no? Más de 50 personas, ¿no? Que me han escrito también para contarme cómo fue la cosa. Fueron fríos, viles correos electrónicos, ¿no? Sin dar mayores Bueno, pistas. está tu humanidad, ahí está la humanidad que tanto reza, tanto que hablan de derechos humanos, ¿no? De dignidad, y todas esas palabrejas que le encanta usar a la izquierda progresista, ya, no la aplican. Ellos no enseñan con el ejemplo. Hacen lo que les da la gana y ya está. Acá leo que la gente te está diciendo que eres mermelera, fujimorista. ¿Tú te consideras fujimorista acaso? No, no soy fujimorista, pero les mando un besito también. Espero encuentren felicidad en sus vidas, porque claramente si me están atacando a mí, me han venido a buscar solo para atacarme, es porque infelices son de todas maneras. A ver, y mermelera, ¿por ¿Por qué qué te sería mermelera? Mermelera es la persona que recibe mermelada, plata. Miren mi trata? cuenta bancaria para ver si recibo plata de alguien. Ay, Dios mío. ¿Cómo No, o sea, solo que les molesta cuando una persona se gana la plata con su chamba. A mí yo no recibo ni un sol más ni un sol menos. A mí nadie me paga por dar mis opiniones. Mira, tú Mira, has, tú has prometido que no vas a entrar a política, lo reiteras acá. sí, sí, lo reitero, lo reitero. Necesitamos a Dice gente que, poder. no, porque si Keiko Claro, entra, vamos a está estar muy, siguiéndola. sí, sí, o sea, hay muchas personas que buscan ser líderes de opinión para la larga postular, ¿no? Y honestamente yo no me veo postulando. A veces me han dicho, oye, no, nunca digas nunca, en algún momento el Perú te puede necesitar y tienes que responder al llamado. Bueno, ya, nunca digas nunca, pero honestamente no está en mis planes. Yo quiero ejercer la fiscalización siempre. Ojalá Dios me lo permita, ¿no? Pero sí, quiero ejercer la fiscalización siempre, porque hay muchas personas que me han tildado de porquista, de fujimorista, tú eres una conservadora, ultrafacha, radical, no sé, tantas cosas que me han dicho. Eh, pero no, yo le critico todo a todos. Pero acá, Y acá, ya, están, acá veo que escriben otro de los mitos que Fujimori se llevó 6.000 millones de dólares, ¿no? ¿De dónde? Si no, no había ese presupuesto en ese momento, ¿no? que lea la sentencia de Fujimori. La sentencia de Fujimori es por los derechos humanos, no por corrupción. ¿Y tú crees que estuvo bien sentenciado por esos casos? Particularmente, creo que faltaron pruebas. Creo que fue, obviamente, lo parcializado que está César San Martín, que sabemos todos, creo, a estas alturas del partido, que es una persona abiertamente de izquierda y que tenía un ahínco especial hacia el señor Fujimori, el ingeniero Fujimori. Pero yo te diré que al señor Fujimori le tengo mucho respeto. No soy fujimorista, pero le tengo respeto, porque así como tuvo muchos errores, también hizo muchas cosas buenas, ¿no? Sería mezquino decir que no hizo nada, Sí, su decir que primer es gobierno fue un muy bueno. violador de derechos humanos. Sin ir muy lejos, las pistas por las que les encanta marchar, normalmente las arregló el ingeniero Fujimori. El sistema de salud mejoró en la época de Fujimori, el sistema de educación mejoró en la época de Fujimori, y se hicieron un montón de colegios en la época de Fujimori. Salimos de una crisis económica en la que, no me acuerdo quién me contó esta anécdota, que su papá había ido con su bolsa de billetes de Intis, ¿no?, a comprar el pan, y que de pronto vio en la panadería pan a 10 céntimos, y se puso a llorar con su bolsa de Intis. Entonces yo creo que no podemos ser mezquinos.
Sí, se cometieron muchos errores, como en todos los gobiernos, en todos lados. Pero tú Y, no puedes decir que todo fue malo. y dato frío, ¿no? La pobreza con la Constitución del 93 bajó de 50 a 20. Pero ahora Tal queremos cual. imitar a Bolivia, que tiene la pobreza en el 30%, ¿no? Que es una economía mucho más pequeña que nosotros, ¿no? Mira, además, ya poniéndome en rol Vania Tais, defensora de la inversión, eh, la economía del Perú se ha visto muy afectada sobre todo por la pandemia, y por eso yo siempre digo que la pandemia le ha aplanado el terreno a Pedro Castillo de la mano con Vizcarra. ¿Por qué? Porque justamente por el pésimo manejo de Víctor Zamora, de Vicente Ceballos y de toda esa sarta de científicos sociales como Farid Matuk, de la mano de Vizcarra, se bajó 11 puntos, 11% del PBI. Y eso generó que aumente en 7% la pobreza. Porque sin el discurso de ricos contra pobres, sin el resentimiento del pobre hacia el rico, el discurso de Pedro Castillo se cae. Y por eso se está cayendo, porque la gente ya se dio cuenta que no es ni rica ni pobre, somos clase media emergente, una creciente clase media que viene, obviamente, creciendo desde que empezó el Fujishock. Adviértele a la gente, como Vania, la defensora de las inversiones, qué inversión habría si es que gana Castillo? Pero ¿Y eso qué te significa? cuento, ahorita vamos a hacer la cadena, ¿no? Cuando una persona se encuentra en un gobierno comunista, y no es gobierno, una dictadura comunista, que va a ser la dictadura comunista de Cerrón y Castillo, primero Cerrón. Ujú. ¿Qué es lo que hacen? Refuerzan su discurso hablando de los impuestos a los ricos, ¿verdad? Es lo Entonces le que- ponen unos impuestos estratosféricos a los ricos y a las empresas grandes. Ok, esos impuestos estratosféricos que logran que las empresas se van, ¿verdad? La empresa se va. Y el peruano de clase media emergente también chapa sus 4 chivas, cambia todo a dólares y se larga del país. Entonces, ¿quiénes quedan? Los que votaron por ellos, ¿verdad? Entonces, claro, por una época hay bonanza y empiezan efectivamente a repartir bonos y a redistribuir lo que hay, que no necesariamente es riqueza, lo que hay. Pero cuando ¿no? la gente empieza a irse, las inversiones, las empresas, las mineras y los peruanos de clase media emergente que no quieren sumergirse en terrorismo comunista, entonces lo normal es que la plata se acabe. El tesoro en algún momento, como sus mentiras, se acaba. Entonces empiezan a imprimir billetitos. Y a Claro, eso le llamamos inflación, claro. ¿no? Ya, empieza la inflación y cada vez tienes más billetes que no valen nada. Entonces terminas creciendo un pajazo de billetes para comprarte un bubalú, ¿no? Ujú. Un chiclecito, un chichiste. Entonces, cuando pasa eso, la gente empieza a desesperarse porque así como sube, no es que suba el dólar, es que se devalúa tu moneda. Ujú. Por eso sube el dólar. Porque el dólar sigue manteniéndose en el mismo valor. Lo que baja de valor es tu moneda y por eso suben los ceros. Y cuando pasa eso, lamentablemente, ya no alcanza para nada, bajan las importaciones, no hay harina, no hay trigo, el país no se puede sostener solo y todo se termina yendo pues a la porra y al diablo, ¿no? Está describiendo a Venezuela, ¿no? Efectivamente, y va a ser peor. Porque ellos tienen petróleo finalmente, ¿no? No, olvídate del petróleo, nosotros tenemos litio y cobre, pero ese no es el problema no es el recurso, es quien lo administra. Y Venezuela es el gran ejemplo de esto. Tenemos el recurso, pero lo administramos pésimo. Hay que, hay que concatenar esto con la propuesta de Pedro Castillo de que las empresas transnacionales se lleven solamente el 30% y el Estado se quede con el 70%. Ahí está Ah, hablando de por utilidades, porque él dice ganancias, ¿no?
Pedro Castillo no sabe ni lo que es un monopolio y me va a venir a decir cómo se tienen que repartir las ganancias del canon. O sea, olvídate. Olvídate, él está repitiendo como un lorito lo que le he escuchado decir a Cerrón. Sí, porque eso está en el plan de gobierno, ¿no? Efectivamente, pero él ni siquiera él se sabe su plan de gobierno. Sí, pues no, la entrevista con Diego Acuña fue reveladora, ¿no? Él dice que el gobierno de Velasco fue bueno, cuando costó 19.000 millones de dólares toda esta aventura, ¿no? Pero no es tan descabellado lo que dice, ¿ah? No es tan descabellado lo que dice porque es consecuente con lo que ha venido profesando. A lo que voy es que Pedro Castillo es una persona que va a liberar a Antauro Humala, va a indultar a Antauro y reservistas de Antauro Humala, a los responsables, ¿no? Así como Velasco indultó a los del MIR. Así que no me sorprende en absoluto, es su mismo modus operandi. Dame un segundito que voy a traer mi cargador. A ver, amigos, sigan comentando que yo voy a preguntar lo que ustedes me digan. Ya volví. Anda con tu mamita Keiko, dice. Ya. Escucha, qué bestia cómo la gente detesta a Keiko. ¿Por qué tanto? O sea, ya Porque, mucho más allá de lo que sea que hayan escuchado, no la conocen. Yo tampoco. Y no sabría decirte si es buena o mala persona, pero no la odio, porque no gano nada odiando a la gente. porque Que tú vivan eres, sus corazones, hagan deporte, sean felices. porque la prensa se ha encargado de envenenar, de desperdigar todo este odio, ¿no? De señalar que Fujimorismo ha sido obstruccionista, que Fujimori es un inútil, que se ha educado con el dinero de la corrupción y etcétera, ¿no? Sí, pero que saquen pruebas, pues. Que saquen pruebas. Todo lo que quieran decir, díganlo, no hay ningún problema. En este país todavía hay libertad de expresión, cosa que no va a existir en un posible gobierno de Pedro Castillo. Ya Pero si van a hablar de algo, pruébenlo. nos quedan 3 minutos y quiero que tú me digas qué es lo que tú vislumbras para las elecciones. ¿Crees que van a dar Keiko? Sí, estás Yo convencida. creo que va a ganar Keiko Fujimori. Y creo que va a ganar con cierta holgura. Tampoco te digo con 8 o 9 puntos, pero sí me atrevería, me aventuraría a decir que muy posiblemente gane con 5. Ujú. ¿Y crees que Castillo acepte los 4 debates? Bueno, yo creo que uno va a aceptar, ¿no? El JN. ¿Tú Uno crees va que a tener ninguno? que aceptar, uno va a tener que aceptar, pero al menos el debate de equipo técnico, creo, No va a haber, y el ¿no? presidente, ese no lo va a aceptar, pues. Es más, yo creo que quizás incluso el presidencial no lo acepte, ¿ah? ¿De A mí veras? algo me dice que este pata va a arrugar hasta el final. Me encanta que mi frase se haya hecho hashtag, la de Pedro Gallina debate con la China. ¿Cuál fue tu frase? Yo pensé que era de Renzo Ibáñez. No, papi, es mía. Mía, mía, mía. Renzo se copió, Ibáñez, no te copias de mi frase. La frase la suelto yo en un golpe de hígado, cuando él empieza pues a correrse del debate y etcétera, y yo pongo Pedro Gallina debate con la China, ¿no? Pongo, cantemos todos al mismo tiempo, ¿no? Y fue un hit ese tweet, pero me alegra mucho que se haya vuelto hashtag, porque en verdad sí se está corriendo. Y es porque él no sabe debatir. Acá el que sabía debatir era Cerrón, Cerrón era el candidato. Pedro Castillo es el suplente. Claro, Pedro Castillo lo que sabe es movilizar a las personas. En cuestión de Claro, paro, es bueno. Bueno, entre comillas, porque casi los alumnos perdieron un año, ¿no? Yo me acuerdo que cubrí eso y él no quería dar evaluaciones ni nada, quería aumentar el sueldo sin dar evaluaciones, pero movilizó a todos los claro. maestros, ¿no? Sabe hablar bien ante la plaza, Y, ¿no? y si tú ves las entrevistas que Pedro Castillo daba en medio del paro de profesores, de la huelga magisterial del 2017, no decía nada. ¡Qué vergüenza! O sea, él quería evitar las evaluaciones a los profesores para que no le evalúen a él. Claro, y no eran, que la gente sepa que no era un examen, que tenías que responder para marcar, no, eran simplemente, había veedores que iban para ver cómo tu desempeño dentro del aula, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, pero claro, si te la pasas adoctrinando mucho más de lo que enseñas, entonces obviamente te va a caer encima la ley y muy posiblemente pierdas su trabajo, ¿no? Por Y eso bueno, ellos no quieren no que hay los ese evalúen, peligro. porque se ¿Qué pasa dedican a adoctrinar. ahora? ¿Qué pasa si es que gana Keiko? ¿Qué nos espera para el 2026 si ella no hace un buen gobierno? ¿Nos replicaremos en el caso de Chile, como sucede como Piñera, por ejemplo? Mira, Keiko tiene una gran responsabilidad, pero nosotros como sociedad también. Siempre hay esta frase de que los gobernantes son reflejo del pueblo que los elige, muy cierta. Entonces, pensemos que quizá tenemos una clase política deplorable porque somos una sociedad que no está en el mejor camino y tenemos muchos defectos como sociedad. Entonces, tenemos que cambiar también. Haciendo cambios muy pequeños, podemos lograr grandes consecuencias. Lo primero es comprarse el pleito, discutir de política, hablar de política, saber lo que significa una amenaza comunista en un país libre. Y Esa es como la gran responsabilidad de la sociedad civil actual. claro, Tenemos que hablar más del tema. yo siempre he Entonces, hay un rol cuestionado, que tiene que cumplir Keiko, sí, pero hay un rol que tenemos que cumplir nosotros también. No hay que lavarnos las manos de la responsabilidad que nos toca ahora. ujú, yo siempre he cuestionado a la empresa privada, a la empresa grande, que no se pone en la camiseta y no patrocina think tanks de derecha para que contrarresten a IDL, ¿no? Por ejemplo. Exacto, 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 exacto. O sea, eso es un ejemplo chiquito, ¿no? Porque ellos han tenido 20 años O y hay dos Huayca, cosas. a tu querida Exacto, Huayca. mi querida Huayca. Besos a Huayca. Eh, pero ¿qué pasa, no? Que justamente por no invertir, ¿no? Por tener ese espíritu del puño, es que ahora estamos como estamos, porque a los jóvenes los ha adoctrinado Huayca. Y ustedes no quisieron invertir en los diferentes proyectos periodísticos que hemos tenido jóvenes para contrarrestar esto. Ahora sería bueno que el empresariado, que el CADE que vive en Noruega, no acá, ¿no? Que el CADE ya se ponga también las pilas y empiece a invertir, ¿no? O que llame a sus empresarios a invertir en proyectos de derecha. No solo de derecha, de libertad. Sí, pues. Hay iniciativas propias, ahorita no se cuenta con ese respaldo, ¿no? Por supuesto. Y yo lo que veo es que, claro, un medio de izquierda empieza chiquito y al segundo, a las 2 semanas, a las 3 semanas ya tiene 3 auspiciadores. Sí, definitivamente, ¿no? A lo Eh, medio de derecha y tiene que estar remando contra la corriente para ver si alguien le da un céntimo en Patreon. ¿No? Bueno, los mismos políticos o personas que hacen política, que hablan de política, tienen miedo de decir que son de derecha, ¿no? Tú no, ¿no? No, yo no. Yo no tengo miedo de decir que soy de derecha, pero más que de derecha, yo siempre digo que soy católica. Es mi máxima. No, no puedo decir que soy liberal, libertaria, conservadora, porque a todos les critico algo. Entonces, la única máxima real que tengo en mi vida es Cristo, más nada. Perfecto. Una última reflexión, Vania, para cerrar la transmisión. Muchas gracias, más bien. Bueno, lo que dije hace un rato sería mi última reflexión. Cómprense el pleito. Hablen de política, que no sea incómodo hablar de política. Investiguen, contrasten, no les crean solamente a los fact-checkers como a Mayuya, sino también créanle a su propio criterio. Confíen en ustedes mismos y reflexionen antes de votar. Dos cosas, ¿no? ¿Dónde trabajas? Si no trabajas, si te mantienen tus papás, ¿dónde trabajan tus papás? ¿Y por quién querrían que votes? ¿Crees que tus padres se han sacado el ancho trabajando todos estos años para que tú tengas algo en la vida, para que tú termines regalándole el gobierno a un comunista? No, yo creo que no. Y segundo, nada, por favor, sigan a más voces como Aarón, como yo Uy, quizás, o como muchos otros que están levantando la voz a favor de la libertad. Hay mucha gente joven como Daniel Ibáñez, como Macarena Costa, Claudia Pesquiera, eh,
pucha, el mismo Miklos Lucas con todo lo controversial que le encanta hacer, ¿no? Y diferentes personas que ya salieron hace tiempo, el mismo Renzo Ibáñez, pero que no se copie mis frases, por favor. O el que fue el meme del momento, Mijael Garrido Leca, porque todos tenemos algo que decir y pueden contrastar también entre nuestras opiniones porque no siempre estamos de acuerdo en todo. Entonces, créense una opinión propia, no sigan a la masa por seguirla, háganle caso a su mamita cuando les decía que si ese chico se tira del balcón, tú también te... No hagas eso, no hagas eso, investiga, lee, contraste, porque todavía somos libres y hay que tratar de serlo siempre. Claro, o de lo contrario, si quieres ser perseguido por lo que opinas, vota por Castillo. Muchas gracias, Vania. Gracias, Vania. Gracias a ti. Amigos, muchas gracias por su audiencia. Nos vemos la siguiente semana en otra edición de Sin Anestesia. Nos vemos.